Hola amigos, muy buenos días. Si hoy día alguien te preguntara por qué eres cristiano o cuál es el centro del evangelio, o si hoy día tú tuvieras que compartir el evangelio con alguien, ¿qué le dirías? Porque lo más común es que le digamos, ven a mi iglesia, habla con el pastor. Pero tú como un cristiano responsable deberías de conocer el contenido del evangelio. Y hoy vamos a hablar algo de eso. Estamos leyendo en Hechos capítulo 10, y ya en la última parte, versículos 34 en adelante. Dijimos el día de ayer que Pedro, por una visión, había venido con Cornelio, que era un centurión romano y que era un griego. Y entonces cuando Pedro llega dice, bueno, ustedes saben que yo no puedo entrar a la casa de un gentil, pero bueno, ahora Dios le había dado a entender que no podía llamar a nadie impuro o inmundo. Y el capítulo sigue en el versículo 34 y dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda la nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, pues que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él desde su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Amigos, si alguna bendición, si algún aprendizaje nos tiene que dar Hechos, es el que podamos aprender cuál es el mensaje del Evangelio. En Hechos capítulo 2, Pedro hace un recuento brevemente histórico y aterriza en Jesucristo. En Hechos capítulo 3, Pedro vuelve a predicar sobre Jesús de Nazaret. En Hechos capítulo 4, Pedro nuevamente vuelve a hablar de Jesús de Nazaret. Y bueno, después vimos en Hechos capítulo 7 cómo también Esteban acaba hablando del Señor Jesús. ¿Cuál es el centro del Evangelio? Jesús de Nazaret. ¿Cómo podemos comprender que Dios le quite el título de inmundo o de impuro a una persona? ¿Cómo podemos entender que Dios no hace acepción de personas ni tiene favoritismo? Bueno, porque todo lo hace a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dio su vida en el Calvario para pagar una deuda que nosotros merecíamos. Y en ese sentido, le decía en un principio, si a usted le piden que comparte el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo, como Pedro lo vuelve a repetir en este pasaje, que Él hizo su ministerio, predicó en Galilea, en Judea, pero que lo mataron, lo crucificaron, pero que el Padre lo levantó, lo resucitó y que ahora dice es juez de vivos y de muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo viniendo a redimir a aquellos que Dios llama a la salvación. Y el pasaje sigue diciendo, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días más. Y el mismo Señor Jesucristo, antes de partir a los cielos, dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré a otro igual que yo. Y se refería al Consolador, al Espíritu Santo. Y así como Jesucristo fue a morir a la cruz del Calvario, hoy día la obra redentora se concreta en nosotros por efecto del Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, desde el versículo 38 dice, cómo Jesús de Nazaret, el Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo milagros. Recuerde usted que creemos en un Dios trino.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres actúan juntos porque es un solo Dios. Y en el ministerio del Señor Jesucristo, sí, el Padre avaló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero fue ungido por el Espíritu Santo y las tres personas están actuando en uno solo evento. Ahora, dice versículo 44, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban el mensaje. Nosotros podemos oír 1000 veces el mensaje del Evangelio, pero tenemos que ser tocados por el Espíritu Santo para creer en el Evangelio. Por eso es que hay muchas personas que leen la Biblia, asisten a alguna iglesia, dicen que creen en Dios, pero no han vivido la experiencia de nacer de nuevo, de nacer en el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo venga a nuestro cuerpo, venga a nuestra vida. Dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Ese milagro es el milagro más grande de todos. El milagro más grande no es que Dios nos sane, nos cure de cáncer o de alguna enfermedad mortal. No, el milagro más grande es que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Y fíjese usted, el Espíritu Santo vino en Pentecostés a los judíos, después vino a los samaritanos, hoy está viniendo a los griegos. Porque Dios está derribando las murallas que había antes, en donde solamente el pueblo judío era su pueblo. Ahora Dios va a llamar personas de todas las naciones de la tierra. La promesa que le dio a Abraham, y le dijo: a través de ti, de tu descendencia, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Esa promesa de Abraham se está cumpliendo hoy cuando Dios quita las murallas y les dice: quítense el título de impuro o de inmundo. A partir de ahora Dios no tiene favoritos. Simplemente Dios llama a las personas a que vengan a formar parte de su pueblo. Y eso lo hace a través de la obra de su Espíritu Santo. ¿Quién provoca en ti la conciencia de desobedecer a Dios, de estar en pecado, de estar ofendiendo a Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién provoca en ti esa actitud de arrepentimiento, de querer dejar tu vida pasada para empezar a vivir de nuevo? El Espíritu Santo. ¿Quién pone en ti la fe para poder creer en Cristo como tu Señor y tu Salvador y entregarle tu vida? El Espíritu Santo. ¿Quién te sella como propiedad de Dios una vez que has creído en el Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace vivir de una manera distinta? ¿Quién transforma tu vida? ¿Quién transforma tu manera de ver a los demás, de verte a ti mismo, de hablar, de vivir, de hacer las cosas? El Espíritu Santo. Esa es la obra redentora que se efectúa. Para eso vino el Señor Jesucristo, para entregar su vida y darnos la posibilidad de vivir una experiencia, de ser transformados por Dios a través de su Espíritu. Querido amigo, yo no sé si tú estás viviendo esto. Porque una cosa es ser religioso, una cosa es ser simpatizante de la fe cristiana y otra cosa es vivirlo. Vivir la llenura del Espíritu y tú mismo sentir que tu corazón arde porque quieres compartir de ese maravilloso mensaje con aquellos que te rodean. ¿Por qué habemos personas predicando el Evangelio? Porque el mismo Espíritu de Dios nos empuja, produce en nosotros el querer hacerlo. ¿Cuál es la evidencia de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu? Por ejemplo, que comparte el Evangelio con otros. Si una persona dice que es hija de Dios, que tiene el Espíritu Santo, pero no comparte el Evangelio, tendría que preguntarse seriamente si de verdad ha comprendido lo que significa nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Queridos amigos, yo quiero cerrar este tiempo con una oración. ¿Por qué no vamos a Dios? Le pedimos que abra nuestros ojos, que nos permita ver la verdad de su palabra y que nosotros podamos ser transformados, traídos a la salvación y renovados por su Espíritu Santo. Padre, gracias por esta hermosa palabra, gracias por lo que hiciste a través de Pedro, llevando el Evangelio a aquellos que eran gentiles, que eran griegos. Pero Señor, hoy día en nosotros nos queda claro que la obra de tu Espíritu Santo es real, porque es quien nos mueve, quien nos trae a ti, quien nos convierte, quien aplica en nosotros lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, yo quiero orar por personas que no lo entienden todavía, que probablemente son simpatizantes de la fe cristiana, posiblemente ellos dicen que creen en ti, pero no lo han entendido. Yo ruego que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones, les mueva al arrepentimiento, les lleve a confesar su pecado delante de ti, a entregar sus vidas y confiar plenamente en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ellos. Derrama de tu Espíritu, que las personas puedan volverse a ti, entender su estado de desobediencia, cómo te han ofendido, y puedan venir a ti y puedan disfrutar de esa experiencia de ser transformados por el Espíritu Santo y que
como principal fruto vayamos y compartamos de este mensaje del Evangelio con aquellos que no lo conocen. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, de corazón, que usted pueda tener ese nuevo nacimiento en el Espíritu Santo a través de la obra redentora de Cristo. Nos vemos el día de mañana.